Si constantemente tienes que mantener la mirada en tu hijo en vez de mantener la mirada en lo que tú quieres hacer, o si te has convertido en la mamá sismógrafo porque estás a punto de predecir segundos antes el terremoto que va a surgir cuando tu hijo se acerque a sus amigos, o tal vez mamá, si es que estás soportando constantemente la rabia, la ira, el llanto, la frustración de tu hijo que te dice, no importa mamá, ya no quiero regresar con ellos, pero sabes que por dentro sí quiere, pues te aviso que estás entrando en un círculo vicioso del que no vas a poder salir con facilidad. Así es que calma mamá, porque en este episodio vamos a hablar con nuestra invitada especial sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos cuando hacer amigos es un desafío, más aún si tu hijo tiene TDAH, y lo vamos a trabajar con 4 pilares fundamentales. Ahora que ya conocen nuestro tema, comencemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, queridos docentes que nos acompañan sábado a sábado. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, pues escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live, y contaremos como hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muchísimas gracias mamás, papás por estar aquí el día de hoy, y si esta es la primera vez que te conectas, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu sintonía, tu total fidelidad cada sábado, y además esperando que nos escribas constantemente durante la semana a nuestras redes sociales, a Facebook, a YouTube, a Instagram, para que puedas darnos comentarios y sobre todo las preguntas que tú quieres acerca de los temas que te gustaría que tocáramos el día de hoy. Y bueno, papá, mamá, estamos nosotros listos para abordar, como ya hemos escuchado en la introducción, un tema muy importante, un tema que sé que sobre todo en el verano, y sabemos con esta invitada, sobre todo en el verano se da porque tu hijo tiene que interactuar con sus amigos, tiene que interactuar con sus compañeros, y realmente es una situación muy complicada para ti, el desafío de mantener un amigo siendo TDAH. Y tenemos el placer el día de hoy de contar con la presencia de nuestra súper invitada especial, gran amiga, familia ya en Yo Te Escucho. Estamos el día de hoy con Alessandra Bonet, con nuestra psicoterapeuta de Bonet Psicoterapia. Alessandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carlita, ¿cómo estás? Muy bien, con bastante calor por aquí, pero bueno, tratando de trabajar en ello, y sobre todo aquí listas para poder pues conversar, Alessandra, sobre este tema que es tan importante para las mamás, porque yo siento que este tema se despegó en el verano. Siento que como ya los chicos están de vacaciones y empiezan a explorar, pues ya la interacción con los amigos para nuestros pequeños TDAH está siendo muy complicado. Sí, mira, de hecho, algo que has dicho es súper importante, ¿no? Despegó en verano, pero ¿realmente esto despega en verano o es parte de la condición? ¿No? Generalmente ahora que estamos en verano, los papás como de pronto empiezan a soltar las alarmas, ¿no? De pronto a preocuparse, si he tenido un par de llamadas así como, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este tema? ¿No? ¿Cómo me preparo para el colegio? ¿Cuánto tiempo nos queda para las vacaciones, para que se acaben las vacaciones? 3 semanas, así más es. O menos, ¿no? Entonces sí, es algo que está ya encendiendo muchas alarmas. Estaba yo leyendo algunas estadísticas, Alessandra, y justamente comentaban de que el 56% de los niños diagnosticados con TDAH es el grupo de chicos que no logran mantener y sostener amigos, versus a un 30% de chicos que no tienen el diagnóstico, pero también tienen esta dificultad, porque la dificultad la podemos tener todos, pero más se está presentando en nuestros chicos con TDAH, y qué preocupación. Sí,
Sí, es algo mucho más frecuente, ¿no? Es algo que los hace sufrir mucho también, ¿no? Creo que los padres a través de los hijos sufren, pero en el caso de los chicos es mucho más complicado porque tienen muchos deseos de ser amigos, pero no tienen las herramientas, no entienden muchos aspectos sociales que ahora los vamos a conversar, ¿no? Pero que realmente son esenciales para poder crear vínculos y mantenerlos. Y algo que a veces converso mucho con las mamis y de todas maneras estoy segurísima y para todos nos pasa, es ver, ahora que estamos ya llegando a San Valentín y estamos hablando justamente del amor y la amistad, ver el tema entre la diferencia entre amistad y aceptación, ¿no? Porque nosotros tenemos la expectativa cuando nuestros hijos van al colegio, cuando nuestros peques se juntan con los demás, pues quieren que sean aceptados, pero quieren que también tengan amigos. Entonces, a veces hay ese tipo de información, ¿no? Que sería bonito aclararle a los papás cuando nosotros aceptamos a una persona, aceptamos a un compañero o cuando nosotros nos hacemos amigos de un compañero, porque a veces cuando dan los feedbacks en el colegio, también uno espera y dice, bueno, que es su compañero, es su amigo, cuéntame cómo va la relación, ¿no? No, claro, y exacto, ¿no? O sea, a veces los niños entran al colegio y uno a veces como papá dice, bueno, ya, está tranquilo, como se lleva bien con todos, pero a veces en consulta me traen, sí, me llevo bien con todos, pero no tengo amigos, ¿no? Siento que de repente sí, me aceptan porque, en fin, estoy en el colegio y tengo que llevar las clases con los chicos, ¿no? Y salgo al recreo y estamos todos en la mesa comiendo la lonchera, pero no tengo con quién conversar con mis cosas, ¿no? No siento que estoy participando de las actividades, ¿no? Generalmente no, el niño con autismo, el niño con TDAH, el niño que tiene tal condición, acompaña al grupo, pero no es parte del grupo, ¿no? Y eso es importante porque eso marca una línea entre realmente ser parte de o estar, ¿no? Súper importante porque las expectativas que tienen todos los papás, la expectativa que tienen todas las mamás es justamente lo que yo quiero es que mi hijo sea aceptado, pero que tenga amigos, que pueda invitar a la casa, aunque sea a uno o a dos, y que podamos tener esta buena interacción. Exacto, sobre todo ahí yo creo que la palabra clave es la participación, ¿no? Que muchas veces dentro de los espacios educativos, ¿no? Que de repente es lo que tenemos más cercanos, ¿no? Cuando estamos en el colegio, se promueve la aceptación, se promueve que esté, pero no que participe, que sea parte de, ¿no? Por ejemplo, si van a jugar un fútbol, que pueda estar de alguna forma, algunas veces de arquero, algunas veces de jugador, otras veces, no sé, de árbitro, ¿no? Pero que de alguna manera, de acuerdo a sus capacidades, pueda estar dentro, pertenecer, participar. Exacto, ¿no? Por eso mamá, papá, ¿qué es lo que hemos pensado con Alessandra? Tratar de abordar el tema de hoy desde 4 ejes importantes que los vamos a discutir, 4 ejes que creo que te van a ayudar a comprender por qué tu hijo no logra mantener, no logra sostener esta buena relación con los demás. Entonces vamos al primer tema, Alessandra, que vendría a ser las disfunciones ejecutivas. Trabajamos muchísimo ahora desde la neurociencia con las funciones ejecutivas. Entonces, cuando papá y mamá escuchan disfunción ejecutiva, ¿qué es? Las funciones ejecutivas, de hecho, son las que están en la parte frontal del cerebro. ¿Has escuchado esta frase, 2 dedos de frente? Ay, que era sí. Muy de nuestra época. Bueno, tal vez de un poco antes. Cuando hablamos de los dedos de frente o el tamaño de la frente, hablamos de la capacidad que tiene una persona para entender diferentes situaciones, para planificar, para organizar la conducta, ¿no? Para prestar atención, para organizarse dentro de diferentes contextos que pueden ser más estructurados o menos estructurados. A eso nos referimos. Y una de las características más esenciales y transversales a las personas con el diagnóstico de TDAH es la falla en las funciones ejecutivas, la disfunción ejecutiva, ¿no? Y estas funciones ejecutivas, mamá, papá, pues nos van a ayudar para nuestro día a día, desde tomar la decisión tan simple como me voy a parar de la cama y me voy a levantar, me voy a lavar los dientes o cómo me voy a organizar o qué ropa me voy a poner. Ahí las funciones ejecutivas se están aplicando un montón. Entonces, ¿cómo podríamos ver las funciones ejecutivas dentro de las relaciones sociales? A veces me imagino y digo, seguramente puede ser mi hijo ha quedado con un amiguito y de repente se olvidó
Se olvidó que tenía que llevarlo a las 9 de la mañana, la mamá me está llamando, son 9:30 de la mañana y me dice, ¿dónde está tu pequeño? Van a venir. Entonces, esas funciones ejecutivas como la planificación van de la mano con esa dificultad para mantener pues una buena dinámica de amistad. Claro, y eso desde el lado más complejo, ¿no? Sí. Pero pasa desde situaciones muy concretas, desde que yo quiero coger una taza y me pasé la mano por acá, llegué, boté la taza y bueno, puedo resolverlo, pero pensemos en una situación de un niño de 6, 7 años que de pronto eres el que rompe las cosas, tú Así todo es. lo botas, todo lo tiras, tú pasas y me chocas, todo el día te caes, ¿no? Tú interrumpes a la profesora, ¿por qué? Porque tienes muchas ganas de decir algo, porque no sé, la profesora preguntó algo y casualmente eso tú lo sabes y sabes que hay que levantar la mano, hay que esperar que te den el turno y luego hablar, pero de pronto la planificación y la organización de la conducta falló, lanzas con la respuesta, atropellas a un compañero, caes mal, ¿no? Y eso Así es. sumado a la impulsividad, que también es una de las características para ciertas personas con la condición del TDAH. Entonces imagínate tú a nuestros peques en un lugar en donde están todos jugando y de repente alguien quiere poner las reglas, alguien quiere decir cómo van a hacer las cosas y de repente tú no quieres o le interrumpes al O no las otro. recuerdas. O no las recuerdas, que ahí viene la memoria de trabajo también, velocidad de procesamiento lento y también una función ejecutiva importante como tú mencionabas con el control inhibitorio, ¿no? Que esta poca capacidad que tienen para poder controlarse físicamente, ¿no? Esta impulsividad que les gana y si lo que había que hacer era jugar a las chapadas y tocarlo, lo empuja, le da una palmada, lo golpea, las zancadillas. ¡Qué problema!, ¿no? No solamente lo vemos en el colegio, sino cómo se traspasa esta disfunción ejecutiva a la vida personal. Exactamente, ¿no? Mira cómo generalmente, y de hecho estos espacios de conversación son bien importantes porque muchas veces las personas, y de hecho muchos papás que atendemos, suelen pensar que el TDAH solo se trata de niños que no atienden, ¿no? Cuando en realidad hablamos de un conjunto de sintomatología y de características propias, porque claro, los van a acompañar a lo largo de toda su vida y van a ir transformándose con los años, ¿no? Y esta parte del control inhibitorio es tan esencial para poder respetar a las personas, ¿no? Que a veces uno lo lee desde fuera, ¿no? Una persona neurotípica, yo puedo leerlo como una falta de respeto. Y finalmente es una falta de capacidad de controlar tus impulsos, de controlar tu conducta, de regularla, de ajustarla, de entender cuáles son las reglas que funcionan en diferentes entornos. Cosas que puedes hacer en tu casa que no puedes hacer en el colegio. Cosas que, por ejemplo, y esto también lo veo mucho, ¿no? Que puedes hacer con tus hermanos, pero Sí, con tus amigos no se puede, ¿no? Entonces a veces me pasa también papás que vienen y me dicen, pero yo juego juegos de mesa porque a mí la psicóloga, y ese es un caso real, ¿no? La psicóloga me dijo que yo le tengo que enseñar a jugar juegos de mesa, ¿no? Y tengo que enseñarle a perder para que él sepa controlar y manejarse dentro de la frustración con los amigos. Y nos va súper bien, pero en el colegio se pelea con todo el mundo y no tiene amigos. Y yo no entiendo qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el entorno familiar es un entorno atípico, no es real. No funciona con las mismas reglas del entorno social. Un adulto, por ejemplo, si tú te piconeas o haces trampa, te va a decir, oye, estás haciendo trampa. Un compañero te va a decir, no, sal del juego, ya no quiero jugar contigo, no vuelves a Así jugar, es. porque tú eres un picón, porque tú eres un tramposo, porque tú no juegas bien, no, es que tú no sabes. Ya lo votaron y el niño con TDAH, en vez de decir, oye, no, pero lo que pasa es que hice eso, no, se va a poner a llorar, te va a tirar el juego, no, se va a ir a un costado. Entonces todo esto acumula una bola de nieve que lógicamente en el mundo de los adultos, en un entorno familiar, no es igual, ¿no? Entonces esa es la clave, no es que lo estés haciendo mal, estás haciendo lo que te han pedido, pero hay que entender que los mundos familiares, educativos y entornos, no sé, por ejemplo, ir a un parque de diversiones, tienen diferentes reglas que a los niños con TDAH les cuesta comprender. Y ese es un truquito, papá, mamá, que creo que le acabamos de robar a Alessandra, porque justamente eso es lo que pasa. Es que te dicen las terapias no funcionan porque me mandan a hacer esto en casa y al final no lo veo en su vida diaria, y es porque el papá no baja un poco su valla y se pone en la línea de la edad de su hijo, y eso es algo que también trabajamos mucho con ellos. Cuando tú empiezas a hacer algo en casa, tienes que hacerlo pensando que tienes la edad de tu hijo para poder interactuar y tratar de que pase por esa experiencia que es la que va a vivir pues afuera, ¿no es cierto? Y entonces vamos, Alessandra, con la segunda característica, que viene a ser la hipersensibilidad
sensorial. Papá, mamá, seguramente debes estar imaginándote, mi hijo no quiere comer, ¿no? Mi hijo todo le pica, ¿no? Me hablas de los sentidos. Entonces vamos a relacionar, vamos a tratar de encajar mejor la definición. ¿Qué es la hipersensibilidad sensorial? La hipersensibilidad sensorial viene de un proceso del cual todos pasamos en algún momento de nuestra vida, que es la integración sensorial, ¿no? Cuando hablamos de integración sensorial, hablamos del proceso en el que todos nuestros sentidos, estamos hablando de la vista, del tacto, del gusto, la audición, ¿no? Del olfato, estamos hablando de la parte visceroceptiva, propioceptiva, ¿no? Términos más aterrizados, porque sé que esto lo escuchan papás, estamos hablando de la sensación de las partes de nuestro cuerpo respecto al tronco, estamos hablando de cómo nos ubicamos en el espacio, estamos hablando del equilibrio. Todos estos sentidos, desde que venimos al mundo, se van afinando y se van regulando, como cuando afinamos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, una característica súper básica, cuando nace un bebé, tiene solo la capacidad de poder ver, ¿no? Y reconocer ciertos rostros de 20 centímetros de distancia, ¿no? O sea, nosotros no nacemos y miramos como mira cualquier adulto, nosotros vamos regulando la vista, si no me equivoco y tengo la precisión, hasta los 3 años de edad, es cuando uno realmente alcanza la visión de un adulto, ¿no? Lo mismo sucede con los otros sentidos, ¿no? Con el equilibrio, con la percepción de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto se tiene que ir afinando. Una característica muy común en los niños con TDAH es que estos procesos van a un ritmo distinto y muchas veces sucede que suelen ser mucho más sensibles, que la regulación por sí misma no se da de la misma manera que en otras personas. Ojo, acá claro, no es algo propio del TDAH. Es algo que puede acompañar a un niño neurotípico también o a cualquier otro tipo de característica del neurodesarrollo, pero específicamente en los niños con TDAH es algo bastante común, recurrente, me atrevería a decir que es un porcentaje altísimo los niños que tienen esta característica, ¿no? Y esa característica, Alessandra, justamente el ser hipersensibles, es que puede generar, por ejemplo, que cuando estén con sus compañeritos jugando puedan sentirse abrumados, puedan sentirse fastidiados, hay demasiada gente, no me gusta, o no quiero que me toquen, o a esto no quiero jugar, entonces, pero todos los demás sí, y entramos en conflicto. Exacto, mira, hay un ejemplo que yo lo pongo siempre con los papás, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes como tu vasito del estrés, ¿no? Que va chorreando gotita por gotita. Entonces, la típica, ¿no? Me molestan las etiquetas, me molesta el guiño. Yo tengo un familiar que tiene TDAH y me acuerdo que siempre su mamá le quería poner como la ropa interior y no la soportaba, ¿no? Y era súper incómodo para él ponerse la ropa interior y encima el pantalón, ¿no? Y por ejemplo jeans nunca en su vida pudo utilizar porque era algo que lo incomodaba demasiado. Entonces su vasito del estrés ya tenía, me incomoda la etiqueta, me incomoda el pantalón, me incomoda el uniforme, me incomoda el ruido, me incomoda mi pelo, me incomoda esto. Alguien le dice algo en el colegio y el vaso se rebalsa, ¿no? Entonces van a ser niños que no te van a tolerar mucho. Por ejemplo, ¿no? A veces he visto niños que salen al recreo y salen con las manos en las orejas, ¿no? ¿Qué pasó? Es que gritan mucho y tú escuchas y dices, es un recreo, ¿no? En un colegio los niños corren, gritan. Sí, pero él se abruma. Entonces no lo tolera, o no tolera que todos estén pasando y corran muy rápido alrededor, salones como con muchos elementos. De hecho, uno de los abordajes que hacemos en colegios para niños con TDAH es reducir el ruido ambiental, ¿no? El ruido visual. A veces llegas a un salón de inicial ambientado hermoso, ¿no? Tienes a las profesoras que se han pasado enero y febrero haciendo sus ambientaciones y sus dibujos, pero para los niños con TDAH es abrumador, ¿no? Entonces tú le presentas un estímulo en la pizarra y el niño ya está estresado, ya no quiere responder. Sus conductas son de estrés, ¿no? De impulsividad, de molestia, y lógicamente esto a nivel social, ¿cómo impacta? Ay, es que tú siempre te molestas, es que tú siempre lloras, es que tú no sabes jugar. Te quejas por todo. Sí, completamente. Entonces eso hace que empiecen a tener reacciones explosivas. Entonces toda esta hipersensibilidad genera estas reacciones de ira, rabia, llanto, frustración. Entonces los compañeros no entienden estas explosiones, justamente involucrado con las regulaciones emocionales, que también es otro de los temas que vamos a ver, pero estos explotes, estos arranques, es una consecuencia debido a esta hiperactividad sensorial.
Exactamente, ¿no? Porque son niños que ya están más cargados. Y hay un tema acá bien importante, que es que muchas veces los propios niños que las van viviendo no las entienden, ¿no? Entonces es como cuando ahora en el verano, ¿no? En el calor, uno no sabe por qué está como más alterado, más estresado. Es que te estás muriendo de calor todo el día. Entonces, si pudiéramos hacer como una analogía de lo que ellos sienten, es como si ellos vivieran en un verano sofocante todo el tiempo y encima les pones los retos propios de la vida diaria. Lógicamente van a sobreactuar, sobrereaccionar, sentirse incómodos y lógicamente esto te distancia de las personas, ¿no? Exacto, ¿Quién porque se quiere vincular con alguien que se molesta todo el tiempo? Exacto, entonces pueden ser, a mi hijo lo ven raro, a mi hijo lo ven diferente, entonces ¿por qué no es que se quieren acercar con él? Es que no entienden de que mi hijo reacciona de esta manera y claro, entonces ahí viene este conflicto de, pero mamá, si yo estoy fastidiado, entonces es normal que yo reaccione así, ¿por qué los otros no lo pueden entender? Y empieza entonces una situación abrumadora con la familia, porque ya empieza esta angustia de saber qué podemos hacer para que nuestro hijo sí pueda sostener pues más compañeros, más amigos y que puedan comprender ciertas características que son propias, ¿no? Del TDAH. Entonces, ¿esto qué sucede? ¿Qué hace? Lo que nosotros llamamos la evitación experiencial, que simplemente es no voy. No me acerco, así es. Y eso por un lado, pero por otro lado, el sistema de creencias también a esta edad se empieza a desarrollar, ¿no? Entonces es, yo no soy aceptado, ¿no? A mí no me quieren, yo prefiero jugar otra cosa, ¿no? De hecho, tengo un caso de un niño que prefiere jugar solito. Y los papás como, pero ¿por qué solito? ¿No? Y él me dice, no, estoy bien, pero yo me siento mejor, ¿no? Y exploras un poco más y es que no, es que yo no me siento cómodo con esa forma de jugar, yo no juego tan bien, porque ojo, de la integración sensorial parte también la capacidad que tienes tú para poder moverte, coordinar tus movimientos. Entonces son niños que suelen ser un poco más descoordinados, no siempre van a ser buenos en deportes, ¿no? Cierto porcentaje de niños les cuesta, entonces no soy bueno en deportes, no resisto diferentes ruidos, me incomoda la ropa, me incomoda esto, mejor estoy solo, pero en el fondo detrás de ese mejor estoy solo es como no me siento bien cuando estoy con los demás. Y si a eso le sumas lo que habíamos hablado papá, mamá, que era la parte de cómo me comunico, cómo se lo digo, si de la forma como lo estoy aprendiendo no logro engancharme con mi compañero, entonces me voy. Claro. Me voy, entonces mamá, no, es que no logro decirle lo que quiero decirle, ¿no? Entonces me ven raro, me ven extraño o no me entienden, ¿no? Entonces o no me entienden. Pensando que eres el incomprendido, exacto, ¿no? Y eso en qué decanta en la adolescencia, que ya es la siguiente etapa, ¿no? Decanta en la rebeldía, ¿no? En mayores conductas impulsivas, ¿no? Rechazo al grupo, ¿no? Eres el que pega, de hecho yo he tenido experiencias en el colegio, ¿no? Rechazo, entonces ya, yo soy el malo, me comporto como el malo, me ubico en el rol del malo, soy el que molesta, el que fastidia, el que genera disturbios. Por último, igual me van a sacar del salón, igual me van a mirar mal, igual me van a rechazar. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Exacto. ¿Para qué cambio? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar con la familia, porque este trabajo es multimodal. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a nuestro pacientito a hacerle ver de que sí se puede cambiar, que la vida no va a ser como él lo está pensando y que así se tiene que quedar toda la vida, que sí hay un cambio. Por eso lo importante, papá, mamá, y este podcast es para ti, es para que veas que parte del cambio tiene que empezar desde casa, con el ejemplo, y vamos a ver más adelante en el podcast pues cuáles son estas sugerencias que Alessandra nos va a brindar para que se pueda dar este cambio. Así es que papá, mamá, si Alessandra y yo estamos aquí es porque tenemos un gran auspiciador que nos viene acompañando todas estas temporadas, que es Time for Learning. Papá, mamá, ahorita Time for Learning nos está ofreciendo nuestro refuerzo académico, porque si tu hijo tiene que presentar cuadernillos, tiene que dar exámenes, si tu hijo ya necesita terminar las tareas que dejaron en verano y todavía no las ha hecho, pues entonces comunícate con nosotros porque aquí te ayudaremos. Así es que en el 938-484149 nos vas a encontrar, envíanos un mensaje por WhatsApp para poder ayudarte y atender todas tus dudas y consultas. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Vaya, Alessandra, realmente qué importante todo lo que estamos hablando, porque el impacto que genera
es muy alto. Por eso es que hablemos de otro de las aristas, de los ítems importantes que viene a ser la teoría de la mente. Claro, nosotros, papá, mamá, le hablamos así, la teoría de la mente, pero la teoría de la mente no es nada más ni nada menos que algo que mencionó Alessandra hace un ratito, que son los pensamientos. ¿Qué es la teoría de la mente? En sencillo es tener la capacidad de poder entender los estados emocionales, los pensamientos y las ideas del otro, ¿no? Es la base que nosotros utilizamos para más adelante poder desarrollar empatía, ¿no? Y esto es precisamente uno de los pies cojos también de la condición del TDAH, ¿no? Así es, porque creo que una de las señales importantes, Alessandra, cuando hablamos justamente de este tema de no tener empatía, es porque nosotros no somos capaces de comprender al otro, en el sentido de no somos capaces de reconocer las señales de los otros. A veces conversaba con una mamá en la semana y le comentaba, pero de todas maneras su amiguito le tiene que haber dicho, le tiene que haber dado alguna señal para decirle, ya no hables, no metas la pata, no vuelvas a decir esto, y de repente él no se dio cuenta. Entonces creo que algo muy interesante en este proceso es que ellos no se dan cuenta que realmente sus compañeros sí están tratando de darle una pasadita de voz, pero ellos no pueden reconocer estas señales no verbales. Claro, acá hay dos puntos importantes, ¿no? El primer punto es que el hecho de que ellos tengan dificultades con la teoría de la mente no quiere decir de que no sean capaces, Exacto. sino que ellos van a tener que encontrar otras estrategias para llegar a hacer esa lectura. De hecho, un TDAH muy bien trabajado, muy bien acompañado con estrategias, es capaz de darse cuenta perfectamente, ¿no? Punto número 2, hay que entender que en el mundo de los niños no es como el mundo de los adultos. Nosotros, si nos incomoda algo, nos costará, intentaremos como sea, pero al final del día podemos sentarnos y conversar. Un niño no tiene esa herramienta o no la tiene como una de sus herramientas más como cercanas para poder decirle, ¿no? Entonces yo, niña neurotípica de 6 años, ya te hice notar con mi cuerpo, con mi cara, con mi voz, que no quiero eso, que no me gusta o que deberías cambiar algo, no se me va a ocurrir decírtelo. Es muy improbable. Hay algunos niños que lo hacen, sí, tal vez por la estimulación en casa, ¿no? Pero no es algo natural. Entonces estamos hablando de un mundo en el que las reglas son distintas, donde uno tiene que esforzarse un poco más y donde ellos vienen como que un nivel más abajo que tenemos que nosotros reforzar, ¿no? Así es, porque en este caso, como tú comentas, la evolución es así. Primero vamos del lenguaje no verbal, luego pasamos al lenguaje verbal, ¿no? Nos ha pasado también tanto en el colegio que los chicos a veces nos mandan señales que nosotros los docentes a veces ni nos damos cuenta, pero tratamos de hacer ese vínculo, esa conexión para decir, creo que me quiere hablar, creo que hay algo que me quiere decir, creo que quiere explorar algo conmigo, tal vez no ha entendido, pero me está mostrando en todo su cuerpo la molestia, el miedo, el temor de levantar la mano, me friseo en el salón porque quiero preguntar y no puedo. Entonces, si yo estoy atenta, si tengo esa función, esa atención, voy a poder detectar. Y eso es lo que los TDAH todavía no pueden lograr, y más chiquititos aún, como tú comentaste, con una corteza prefrontal pues totalmente inmadura y mucho más inmadura en los TDAH. Y cuando hablaste de la empatía, me vino a la mente una función ejecutiva muy interesante, que es la flexibilidad cognitiva, pero también hablamos mucho de la flexibilidad emocional. Entonces creo que ahí ambas flexibilidades se unen mucho en el trabajo, porque la cognitiva es que ahora cómo resuelvo el problema, ¿no? ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué camino voy a tomar? Y la flexibilidad emocional, No, es también poder tener la capacidad de ir fluyendo dentro de las emociones, ¿no? Y en grados o en diferentes niveles que te permitan adaptarte a diferentes situaciones, ¿no? De hecho, todas las emociones dentro de nuestro cerebro a nivel neurológico tienen una función importante, nos ayudan, nos dan señales, ¿no? Pero cuando las emociones se disparan o están muy altas o muy bajas, no nos permiten poder hacer esta regulación de nuestra conducta, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, la flexibilidad emocional nos permite poder fluir dentro de las emociones, ¿no? Y qué bonito es a veces cuando vemos a los pequeñitos, ¿no? Que se juntan con el otro cuando lo ve llorar, ¿no? O cuando se ha caído va y lo recoge y lo abraza. Entonces esa generación de empatía es la que nosotros tratamos de esperar, ¿no? Con nuestros pequeños TDAH. Y sí tengo mamás que me dicen, no se acerca, o solo se queda mirando, ¿no? O tal vez tiene otra reacción que no era la esperada, tal vez no se dio cuenta de cómo era la situación. Entonces, ¿esto qué origina? Malos entendidos,
¿no? Entonces, es que mamá, yo pensé, ¿no? Entonces empezamos con esta frase muy yo pensé, es que yo creí, es que yo sentí, es que yo lo leí así y mi lectura fue equivocada y lo que yo pensé fue equivocado. Entonces ahí nuevamente nuestros pequeños están en conflicto con el grupo. Entonces el grupo los retira. Exactamente, ¿no? Los ve poco sensibles a eso cuando en realidad puede ser o no lo entendieran bien o su mente estaba en otro lado, porque también pasa eso, Así ¿no? es. O sea, las personas con TDAH suelen tener como muchas cosas en la mente y hay que recordar que no solamente tenemos los estímulos de afuera, sino los de adentro, ¿no? Imagínate, te está incomodando la ropa, ¿tú crees que te vas a poder concentrar en otra cosa que la molestia de la ropa, ¿no? O un ruido, a veces me pasaba también, ¿no? Que hay niños con TDAH, pero ¿por qué suena? ¿Por qué suena? Y tú te quedas así como... ¿verdad? No está sonando. Y él se quedó pendiente del ruido de afuera, ¿no? Y pareciera que se abstrajo y que no está en el entorno, pero claro, sí está, solamente que su mente lo lleva a algo que es incómodo, fastidioso. Entonces imagínate en el grupo y que estén jugando algún juego y le digan, oye, concéntrate, recoge la pelota, o era tu turno, ¿dónde estabas? Entonces, claro, los chicos se desesperan porque están viendo de que no están todos en la misma sintonía, tratando pues de trabajar como equipo. Entonces ahí viene esos malentendidos, esas molestias, y como tú comentaste, ¿no? Esa incomprensión, porque los pequeñitos también no están todavía con la capacidad de poder comprender cierto nivel de las acciones y las actitudes pues de nuestros pequeñitos TDAH. Y justamente con eso jalábamos la otra arista importante, que era la regulación emocional, ya que estamos tocando el tema de emociones. Entonces cuando un papá va a la cita, va a la sesión de devolución y le dicen, mira, si hay una situación emocional que no puede manejar, ¿qué significa eso para el papá? Ahí estamos hablando de una característica importante, que es la dificultad que tienen las personas con TDAH para regular sus emociones, y es que las viven de manera mucho más intensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una persona la frustración, una persona neurotípica, ¿no? La frustración puede ser intensa, pesada. Para una persona con TDAH, sumado a la dificultad para comprender ciertas cosas, la dificultad en teoría de la mente, una frustración vivida de manera muy intensa, puede generar un cortocircuito, ¿no? Entonces tienes un niño que reacciona desde el golpe, desde el llanto, desde el desborde, ¿no? Y los papás dicen, pero no fue tan grave. Probablemente no fue tan grave, pero él lo vivió de forma súper intensa, ¿no? Ahora, ya hay algunos niños que cruzan la línea de ya un diagnóstico de desregulación emocional, pero en general los niños con TDAH suelen vivirlo de manera más intensa, y esa es una característica que los acompaña durante mucho tiempo. Sí, y hasta en los adultos. O sea, acá algo que también trabajamos mucho es que no es que una terapia, no es que un acompañamiento va a eliminar los síntomas, o en la terapia mi hijo va a dejar de ser TDAH. No, lo vamos a enseñar a regular justamente el impacto de esas características o de estos síntomas que van a estar la mayor parte de su vida con él. Entonces, ¿esto qué origina? Esos comportamientos impredecibles. No quiero jugar con fulanito, menganito, porque no sabemos cómo va a reaccionar a la mitad del partido. Es capaz de, algo no le gustó a la mitad del juego, se va y nos deja y nos abandona. No, es el que siempre se va de la cancha en el momento menos esperado. Yo tuve un caso de un niño que cuando no le gustaba algo, no salía algo en la cancha de fútbol, dejaba todo el equipo. Y los dejaba y los abandonaba y se iba. Entonces no lo querían llamar a los partidos de preselección porque sabían que el niño tenía esta conducta. Exactamente, o los que lloran, ¿no? Sí. Justo a mí me pasaba el mismo ejemplo, pero es como, es que yo no quiero jugar con él porque si es que le meten un gol va a llorar. Entonces él lloró, ¿no? Y él andaba llorando diciendo, pero es que yo no soy el llorón, ¿no? Porque yo solamente quiero tapar, ¿no? Entonces hay diferentes dinámicas en las que ellos no pueden comprender, ¿no? Y les cuesta, y les cuesta, y les cuesta, ¿no? Por ejemplo, hay este juego de... En el colegio pues hacían, ¿no? El que mete gol tapa. Ajá. Y a él le costaba mucho meter goles porque él era muy buen arquero, destacaba siendo arquero, pero tenía que meter un gol para poder entrar a tapar, ¿no? Entonces no metía la tercera y se tiraba a llorar y era el rechazado, ¿no? Y ya nadie quería jugar con él porque obvio, ¿no? O sea, si todos se están esforzando por meter gol y el que mete gol gana, obviamente los delanteros eran los que siempre eran los arqueros, ¿no? Pero no podía comprender por qué él tenía que meter un gol. Y finalmente los juegos en los niños muchas veces no tienen una lógica tan grande, ¿no? O sea, simplemente es un juego así, o las chapadas, ¿no? Así es. ¿Cuál es la lógica? La lógica es jugar a las chapadas y chaparte.
las escondidas, lo que sea, ¿no? Entonces ellos no comprenden, no manejan bien sus emociones, sobre todo yo creo que ahí haría como un highlight a la frustración, ¿no? Sí. Porque realmente la frustración en ellos es muy intensa, es muy dolorosa, entonces a veces los papás también me dicen, pero yo veo que llora con un sentimiento. El sentimiento es porque realmente para ellos la frustración es dolorosa, ¿no? Y es dolorosa y ahí nosotros tenemos que aprender a darle herramientas a este niño. ¿Por qué? Porque la frustración en su vida va a ser dolorosa siempre, ¿no? Pero sin la frustración uno no aprende a esforzarse, uno no se concentra en buscar nuevas estrategias, uno no intenta resolver el problema. Entonces, mirarlo, y yo daría una segunda mirada al tema de la regulación emocional, viven las emociones de forma mucho más intensa, pero creo que también tienen la oportunidad de que si logran dominar estas emociones, logran entenderlas, van a tener mayores herramientas para ser más empáticos con los demás. Así es, y al momento de regular ellos las emociones, entonces van a tener esa capacidad de poder comunicarse mejor. Entonces regulas tus emociones para tomar mejores decisiones y verbalizar lo que te está molestando de una manera más altura, a la expectativa de lo que tus compañeros quieren. No quiero un llorón, quiero un niño que ya está bien, que sufre, pero que sufra sus segundos y que luego me diga lo que pasó, pero no que se demore 50,000 segundos llorando y que se nos pasó el juego y ya nunca más volvimos a jugar. Entonces ahí esta parte emocional juega un rol fundamental en este proceso de ver de por qué mi hijo no puede sostener, no puede mantener pues a sus amigos para poder tener un día genial y ahorita más aprovechando las vacaciones. Así es que sí es importante, Alessandra, y perdón que te interrumpa, justamente porque esta desregulación emocional genera algo que jalamos un poquito con el control inhibitorio que vienen a ser los arrebatos, ¿no? Porque como se desregula emocionalmente, entonces también se desregula conductualmente. Uh-huh. Exactamente, ¿no? O sea, la emoción intensa conlleva una reacción física, conductual mucho más intensa, y eso es lo que finalmente los mete en problemas, ¿no? Otras cosas, hay que entender que estos niños suelen ser desregulados también a nivel motor, ¿no? O sea, además de los arrebatos, ¿no? A nivel motor suelen ser un poco más torpes, entonces sus golpes son más intensos, van a ser los que van a tener más problemas, ¿no? Y sí, es algo que les cuesta muchísimo. Porque si bien, Alessandra, nosotros estamos viendo 4 aristas interesantes del tema, no es que cada arista se dé por separado, ¿no? Hay que ver papá, mamá, que justamente estamos jalándolos, pero que tenemos que unirlos porque todos vienen en el mismo paquetito. Exacto, ¿no? Y a eso hay que sumarle lo que conversábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo con TDAH tengo un hijo con TDAH, ¿no? ¿Cómo es que yo, que de repente dentro de mi historia personal no he podido contar con esas herramientas, le doy las herramientas a mi hijo? Porque, ojo, hay un porcentaje altísimo de probabilidades de tener hijos con TDAH si es que uno de los dos papás tiene TDAH. Entonces, el gran mayor porcentaje de familias que vienen a buscarnos son familias con uno de los dos papás con TDAH, ¿no? Entonces hay que sobreesforzarnos todavía para que estos papás sepan acercarse a los hijos, ¿no? Porque la excusa ahí es como, pero es que yo he vivido lo mismo, ¿no? A mí me pasó todo lo mismo, yo también lo he vivido, él va a tener que aprender, pero claro, muchas veces dentro de la historia de un TDAH hay mucho sufrimiento, mucha frustración, mucho no sé qué hacer con esto, no he tenido amigos, me ha costado un montón, he tenido que esforzarme. No necesariamente eso lo tiene que vivir tu hijo. Hay otros caminos en los cuales uno puede entenderlos y ayudarlos a tener diferentes estrategias. Así es, entonces uno de los consejos que ya te está brindando justamente Alessandra es ir tomando en cuenta este punto fundamental, esta mirada que tienes que tener tú también como papá, como mamá, viendo un poco si también tus características TDAH pues están influyendo en este comportamiento. Si bien es cierto, no es papá, mamá, no es una comorbilidad, pero realmente es un acompañamiento muy grande, porque otro punto interesante que jalo con lo tuyo, Alessandra, y que lo veo también a veces en las familias es, sí, mi hijo es TDAH, y vas descubriendo que los hábitos que hay en casa están influyendo mucho en los síntomas
del propio TDAH, los malos hábitos que a veces nosotros traemos sin darnos cuenta como papá, como mamá, que pueden influir en que también no haya una buena comunicación. Por ejemplo, tenemos casos como papás que a veces usan malas palabras, vocabulario inapropiado, tienen el hábito de hablar así y claro, los chicos llevan este comportamiento al colegio pensando de que lo que están haciendo en casa es lo mismo que se hace, como comentaste tú, ¿no? También se puede hacer en el colegio, si lo hacen conmigo, ¿por qué yo no lo puedo hacer con los demás? Malos hábitos que a veces no van a ayudar a esta buena comunicación. Exacto, ¿no? O por el otro lado, yéndonos al otro extremo, la evitación absoluta, ¿no? Exacto. A veces me ha pasado también en familias, no, en la casa no podemos subir el volumen de la tele, no, en la casa no se hace esto, en la casa no se usa tecnología, ¿no? En la casa, claro, con el afán de proteger y ayudarlo, pero al final del día, claro, en el colegio hay tecnología, en el colegio hay ruido, en el colegio hay discusiones, hay peleas, hay gente que piensa distinto, ¿no? O por ejemplo también temas de la parte sensorial, ¿no? En nuestra casa no comemos como por ejemplo puré, locro o alimentos con texturas así raras, pero cuando tiene que llevar la lonchera al colegio, cuando tiene que almorzar en el colegio, vive estas situaciones y tienes al niño llorando, gritando, desesperado porque no puede, ¿no? Y lloran y todo el mundo los ve como que, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Porque viven en un mundo aislado o porque sus hábitos son rigurosamente adaptados a él. Y sí, es verdad, hay que adaptarnos en cierta medida, pero hay que entender que ellos van a un mundo con reglas distintas y a eso nos tenemos que enfocar. Tiene que ser una intervención o un trabajo enfocado en el entorno real en el que se mueve este niño para que realmente él aprenda a vincularse con sus compañeros, ¿no? Así es, a que pueda ser más funcional dentro de la sociedad, que en este momento para este podcast viene a ser mis amigos, mis pequeños amigos. Y por eso es que quería incluir el tema de las comorbilidades, porque sabemos, papá, mamá, que los TDAH no venimos solitos. Entonces, las comorbilidades también afectan mucho, porque una línea de trabajo puede ser para un TDAH, pero de repente mi terapia va cambiando cuando veo de que mi TDAH, por ejemplo, está acompañado con depresión o es mi TDAH bipolar. Entonces, por ejemplo, ahí cómo las comorbilidades influyen también en la consecuencia de no ayudar a nuestros hijos, ¿no? TDAH para mantener la amistad. Es sumamente complejo, ¿no? Y eso es algo que no se habla mucho. De hecho, el TDAH y la depresión son muy comórbides, ¿no? Exactamente. Entonces, no es raro, y me voy en avance, ¿no? A los adultos con TDAH suelen padecer de depresión de forma muy, muy común, ¿no? De hecho, incluso me ha pasado que hay pacientes que desde la depresión llegamos a descubrir que tenían TDAH, ¿no? Y que está como muy, muy vinculado. Entonces, ¿qué sucede? Un paciente que suele tener estas tendencias, por ahí, ¿no? Hablamos del trastorno negativista desafiante, tenemos depresión, tenemos TOC, tenemos bipolaridad, tenemos autismo, ¿no? Entonces muchas veces puedes tener un niño con autismo muy funcional, pero también con TDAH. Entonces va a tener mayores dificultades para la flexibilidad cognitiva, para vincularse con las emociones, ¿no? Para poder responder a diferentes entornos, para entender reglas no explícitas, ¿no? Entonces ahí es importante también entender esas características y ayudarlos con estrategias personalizadas, ¿no? Porque finalmente ningún TDAH es igual a otro, para que puedan manejarse en entornos, como les decía, ¿no? Reales. Exacto, porque por ejemplo un TDAH diagnosticado con ansiedad va a ser el TDAH que va a tender a la evitación, porque se muere de miedo, porque no quiere exponerse a lo que va a pasar más adelante, entonces me voy a poner ansioso, lo prefiero evitar. O sea, cada comorbilidad viene acompañado con alguna acción que nosotros ya podemos identificar como particular y que es importante que lo puedas ir aprendiendo papá, mamá, ¿no? Aquí en nuestro podcast, por ejemplo, cuando uno está con depresión, por ejemplo, acá lo que suele suceder es los chicos deprimidos son chicos que tienen menos energía, ¿no? O que están menos desmotivados, o que ya no quieren hacer nada, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahí tenemos que estar también bien pendientes porque muchas veces, o por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahorita en una persona con un niño con negativista desafiante, sí, ¿no? Van a tender a la impulsividad. Entonces lo primero que yo tengo que atender es reducir estos niveles de impulsividad para que este niño pueda tener espacios para pensar, ¿no? Porque la frustración va a ser algo que los mueva mucho, ¿no? Como decías, el tema de la depresión van a ser niños que van a tender a
entender el entorno de una manera mucho más pesimista, ¿no? Una visión de túnel, ¿no? Sentirse más solos, ¿no? Y eso más adelante en la adultez también se va a relacionar con otros trastornos o temas de personalidad mucho más complejos. Así es, por eso papá, mamá, una vez más, y creo que lo hemos repetido en todas las temporadas, cuando tú tengas el diagnóstico de tu hijo TDAH, siempre trata de preguntar al neurólogo, ¿hay alguna comorbilidad? ¿Ves algo más? ¿No? Tendencia. ¿Hay alguna tendencia a algo? Porque a veces nos vienen los papás y solo nos dicen, tengo TDAH o mi hijo tiene TDAH. ¿Y hay algo más que nos quieras comentar? No nos dijo nada más. Entonces hay un trabajo adicional que nosotros tenemos que hacer para ir viendo por dónde pues va a caminar nuestro pequeño, ¿no? El negativista desafiante, el oposicionista desafiante, puede ser también una de las comorbilidades más altas que tienen los TDAH, ¿no? Y ellos por lo general tienden a la autoridad, ¿no? A rebelarse mucho ante las figuras de autoridad. Exacto, son, el negativista desafiante, la característica principal es que hay un patrón repetitivo de desafío a la autoridad, pero también tenemos trastornos de conducta, ¿no? Trastornos de conducta, niños que van a tener que tender a mentir, ¿no? A robar cositas, a generar problemas, a fastidiar a los compañeros. De hecho, eso también es dentro de un trastorno de conducta y que es bastante común, ¿no? Exacto, y si tienen hermanos, si tienen hermanas, aquí es al que esté a tu lado y Dios mío, vamos a ver cómo va la mañana, la tarde y la noche. Mamá, papá, entonces vamos a robarle a Alessandra estas ideas maravillosas que usa en su terapia, vamos a robarles así un chin de algunas sugerencias que brindes a tus papis para poder y a tus mamás para poder ayudar a nuestros chicos justamente a poder tener una mayor cantidad, a solidificar por lo menos aunque sea 2 o 3 compañeros. No necesitamos ver cantidad. Creo que también algo que no habíamos tocado era un poco las expectativas. A veces como mamás solemos tener expectativas que mi hijo tenga 1.000.000 de amigos, ¿no? Y que eso significa la pase bien. ¿No? Me veo a mí Sí. reflejado en mi hijo, ¿no? Y qué frustrante es para mamá o papá sentir que mi hijo no puede ni con 1 o con 2, ¿no? Y yo era el alma de la fiesta, yo era la más popular, ¿no? O a mí me iba súper bien y veo a mi hijo dificultades tremendas. De hecho, pasando un tema de tips, ¿no? O sea, el tema de la aceptación del diagnóstico es esencial para esto, ¿no? Sabemos que es difícil, de hecho es un golpe importante para muchas familias. Muchas veces cuando uno es el responsable de poder darles a entender el diagnóstico o explicarles de qué se trata, te pregunta, pero ¿qué hice mal? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No me alimenté bien en el embarazo? ¿Es que es la edad? ¿Es lo que consumí? ¿Es lo que hice? No, es lo que te tocó, ¿no? Es lo que te tocó y mientras más entendamos el diagnóstico, aceptemos el diagnóstico y aceptemos a nuestros hijos con lo maravillosos que pueden ser y las dificultades que tengan, es que vamos a tener mayor apertura para poder conocerlos, Así es. ¿no? Y saber con qué tipo de personas se van a vincular mejor y con qué tipo de personas no, ¿no? Y esto es lo que finalmente les va a transmitir a los chicos la seguridad de atreverse a probar, porque cuando un papá o una mamá no acepta el diagnóstico, no, que no lo lleves a terapia, no lo lleves al doctor, ese doctor está mal, no le hagas caso, ¿no? Cuando crezca se le pasará, eso es cosa de niños, después va a madurar. A mí así también es. me ha pasado, yo soy igualito a él, nosotros pensamos igual. Sí, pero este niño ha nacido en un entorno con muchos más retos, ¿no? Entonces esa negación del diagnóstico se transmite al niño, entonces el niño no entiende qué le pasa y empieza a buscar razonamientos erróneos, ¿no? Cuando en realidad simplemente podría decir, ok, yo vivo las emociones de manera mucho más intensa y una de las estrategias que yo utilizo con los chicos es como que, a ver, sabemos que en mi caso, o sea, la ansiedad va a ser más alta, la frustración va a ser más alta, la tristeza va a ser mucho más intensa. ¿Qué tanto realmente, si volvemos a analizar este problema que te pasó, que te hizo llorar y tirar todo, en este momento te haría pensar o sentirte igual? No tanto. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos que aprender a reconocer que estas emociones nos juegan en contra, pero que la emoción la podemos distanciar un poquito del pensamiento para poder trabajar sobre eso, Así ¿no? Entonces poco a poco vamos adquiriendo diferentes estrategias y ya tienes un niño adolescente, o ya un adolescente, mejor dicho, que ya aprende a preguntarse, a cuestionarse, ¿no? A debatir ideas, no quedarse solamente con la primera percepción de las cosas. Y hay que hacerlo, papá, mamá. Algo que aporto con lo de Alessandra es que para que este proceso funcione no puedes hacerlo en el mismo momento en que las papas se están quemando.
Tú tienes que esperar a que la situación calme, porque si hemos hablado de disfunciones ejecutivas, estamos hablando que hay mucho cortisol, ¿no? Y que eso bloquea. Entonces tu hijo no te va a escuchar, tu hijo te va a empujar, tu hijo te va a decir no te metas, yo ya no quiero ver a nadie, y va a ser peor. Entonces todo lo que Alessandra justamente te está comentando lo tienes que hacer en un ambiente con tranquilidad, cuando ya tu hijo esté más tranquilo, porque los pequeñitos, y si no, corrígeme si me equivoco, pero esta capacidad de reflexionar de los pequeños no es algo con lo que ellos nazcan, es algo que, una habilidad que se tiene que ir desarrollando a partir de las experiencias. Exacto, y que no siempre va a llegar al mismo nivel que el de un adulto. Exacto. ¿No? Y probablemente en una persona con TDAH siempre sea bastante limitado, ¿no? Y hay que hacer un sobreesfuerzo, como decíamos, ¿no? Hay que tener estrategias, a veces uno tiene que tener tarjetas, a veces tenemos fichas, ¿no? Fichas de reflexión, como para poder ver, analice el evento. Yo, por ejemplo, algo que hago con los chicos es trabajar con historietas. Entonces, no, ya te peleaste en la cancha de fútbol, vamos a dibujar todo lo que pasó. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo era su cara? ¿Y qué crees que pensó, no? Porque ahí tú le haces la burbujita. ¿Qué crees que pensó cuando te dijo que te vayas a jugar a otro lado? Vete a llorar al baño. ¿Qué crees que pensó? No, pensó que no me soportaba ya. ¿Qué otra cosa podría haber pensado, no? Entonces ahí tú lo llevas a poco a desarrollar esa capacidad que no es innata necesariamente, ¿no? O que no viene tan desarrollado. Porque ellos, cuando crean sus pensamientos, papá, mamá, crean unos pensamientos que consideran fijos, que no van a cambiar a través del tiempo, y ese va a ser su bastión, y más aún si sumamos esa inflexibilidad cognitiva, ese va a ser su bastión de camino. Entonces hay que trabajar con ellos en esta capacidad de poder romperles las ideas y ver que realmente el otro compañero no lo estaba pensando como él lo pensó, ¿no? Yo creí, yo pensé, es que yo sentí. No, hay un error que lo podemos ir corrigiendo para que justamente se genere ese quiebre que tú estás tratando de buscar, ¿no? En ese momento, Alessandra, con tu paciente, y hacerle ver de que hay otra línea, otro camino, otra puerta que podemos utilizar. Exactamente, ¿no? Y que no hay intencionalidad necesariamente. Así ¿no? es. Y de repente plantearse escenarios en los cuales tú expones al niño al mismo nivel de estímulo, ¿no? Porque, por ejemplo, te votan porque eres el llorón. Ok, pero ¿cómo te sentirías tú si hay alguien llorando por cada cosa que dices? ¿No? O sea, como enfrentarlo a esas situaciones para que él también se pueda dar cuenta y diga, ok, sí, esto no está bien, entiendo que ellos se pueden sentir mal y que su reacción responde a esa emoción y ese pensamiento, ¿no? Y Alessandra, y si una mamá te preguntara, y Alessandra, entonces ya logré reflexionar con mi hijo, ahora ¿cómo hago para que regrese? Porque mi hijo no quiere regresar al grupo, está con vergüenza, tiene miedo que lo vayan a rechazar, mira, el error que cometió fue grande, quiere pedir disculpas, pero ya no sabe cómo, ya está listo, reflexiona. ¿Cómo lo animo a que regrese al grupo, a que salga de la puerta y que vaya a dar ese primer paso? Bueno, ahí yo creo que hay que ser muy humanos, ¿no? Porque creo que cualquier persona que ha cometido un error grave, que se ha sentido mal, que se ha visto expuesto, naturalmente va a tener miedo, va a tener rechazo, va a sentirse mal, no va a saber qué hacer. Ahí, por ejemplo, con los papás trabajo mucho en el empezar del 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, trabajo el hecho de que el papá invite a uno de los niños a comer un helado, a que conversen, o se van juntos a algún restaurante y juegan los niños, ¿no? Ubicas a un niño que pueda ser medianamente influyente en el grupo, ¿no? Pero que también sea tranquilo, que sea afín a los gustos de tu hijo, y poco a poco vas como uno por uno integrando al grupo. Y yo creo que eso es una manera mucho más humana también de acompañarlo, ¿no? Porque a veces uno como papá dice, no, pero pide disculpas. A ver, en una situación similar, uno realmente tiene siempre el valor de ir y pedir disculpas o plantearse de nuevo, no necesariamente, ¿no? Entonces le da su tiempo, su espacio, la reflexión, para que luego se dé ese segundo paso de abordaje. Entonces, papá, mamá, yo creo que estas sugerencias que te ha dado Alessandra del día a día, creo que son las que tú más nos pides, porque es lo que más nos preguntas. ¿Cómo hacemos para animarlo a salir a hablar con fulanito, menganito, después de meter la pata? ¿Cómo hacemos para controlarlo en ese momento? No me escucha. Claro, no te va a escuchar si está lleno de cortisol. Le hablo y
me contesta mal. Claro, porque parte de la reacción todavía están en el estado de euforia. Entonces tiene que llegar esa calma para que este proceso, este trabajo se pueda dar con los chicos. Exacto, ¿no? Y otro punto también súper importante es que veo que muchos papás, por el hecho de que no pierda amigos, los obligan a hacer deportes que a ellos no les gustan, ¿no? Es, por ejemplo, tú tienes un niño que es pésimo en fútbol porque no es su fuerte, ¿no? Porque podría ser un gran tenista, pero lo ponen a jugar fútbol, ¿no? Entonces lo obligan a que aprenda, que tiene que saber, que tiene que ir, y ves un niño que se tira en la cancha a dormir, no quiere. Yo he visto niños que se dan volantines, ¿no? Y es como que no quiero, ya no saben cómo decirte que no quieren, y los papás los obligan porque ahí van a aprender, porque ahí tienen que aprender a defenderse para que puedan jugar en el recreo, ¿no? Me pregunto, o sea, ¿realmente necesita tu hijo vivir por todas estas experiencias? ¿O podemos buscar un deporte que se ajuste a sus características, que disfrute, que lo haga sentir bien, que lo valide, en el que él se sienta bueno, ¿no? En el que su autoestima se refuerce, ¿no? Así es, porque cada uno de estos fracasos en la relación que está tratando de crear con el compañerito, pues sí, la autoestima se va mellando y el autoconcepto de que no lo voy a lograr jamás y descubrir dificultades que tiene, que no sabe cómo manejar, lo va a frustrar, y eso es lo que vamos a ver después con los años, que vamos a tener que hacer un abordaje más difícil cuando pudimos abordarlo de una manera efectiva desde pequeños, desde chiquitos, porque este es el momento. Entonces, papá, mamá, te hacemos, Alessandra y yo, un resumen de los temas que hemos tocado. Así es que hay que proporcionar estructuras y rutinas claras para poder ayudar proceso de planificación. ¿Quiere saber cómo planificar su mente? Ayúdalo a planificar su vida, sus horas, su trabajo, para que pueda también tener y generar hábitos. Enseñar estas habilidades sociales que comentabas, Alessandra, de imitar con el ejemplo, enseñar cómo debe de conversar, cómo debe de acercarse al otro, a manejar su hipersensibilidad, ayudarlos a ser tolerantes, ¿no? Que ellos sean capaces de poder tolerar estos sentimientos, estas emociones, transitar, como tú comentas con esa frase tan bonita, transitar con la emoción para que puedan lograr el objetivo, ofrecer herramientas, dale a tu hijo herramientas de autorregulación y, como tú comentaste hace unos minutos, trabajar en esta comprensión de la autorregulación emocional, comprenderlos para generar esta empatía tan importante. Papá, mamá, yo creo que el día de hoy te hemos entregado un podcast cargadísimo, llenísimo de sabiduría, de educación, para que tú puedas con este material pues trabajar en esta oportunidad que tienes con tu hijo y poder darle ya desde verano las experiencias y las herramientas para poder llevar un año 2024 de manera exitosa. Alessandra, quiero agradecerte por haber estado aquí el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos un poco de tu experiencia, y si ya mamá, papá quieren justamente empezar a trabajar contigo y decir, este es el momento, necesito que Alessandra le dé una mirada, un escáner importante a mi hijo, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar por teléfono, mi número es 9988675527, por las redes sociales, estamos en Instagram como bonet.psi, o en Facebook también, ¿no? Y en la página web, que es bonet-psi.pe. Perfecto, entonces ya sabes, papá, mamá, igual los números los vamos a estar dejando siempre en los comentarios para que tú puedas hacer un contacto directo. Muchísimas gracias, Alessandra, por haber estado el día de hoy con nosotros. Papá, mamá, te agradezco también por estar siempre con nosotros cada sábado disfrutando de un poco más de psicoeducación para ti y psicoeducación para tu familia. Así es que si este podcast te ha gustado el día de hoy y sabes de que otras personas también podrían aprender con este contenido, pues compártelo. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias, Alessandra, por estar aquí. Gracias. Gracias.